El 70% de los proyectos de energía e infraestructura a nivel global terminan fuera del plazo original. 70%. No es mala suerte, no es el clima, no es que el contratista sea malo, es que el tiempo se gestiona mal desde el día uno. Un análisis del Independent Project Analysis hizo la evaluación de 3.000 proyectos de EPC en la última década y el desplazamiento promedio en el cronograma era de 25% sobre la línea base aprobada. En un proyecto de 18 meses, esos son 4 meses y medio de retraso, 4 meses y medio de costos adicionales, penalidades contractuales y un equipo en campo que lleva semanas operando en modo de emergencia. Los números son los que te van a decir la verdad antes de que alguien se atreva a decírtela. Y hoy los números dicen que vamos a cerrar el triángulo de hierro, alcance, costo y tiempo, la arista que más duele cuando falla. Soy Jesús Padilla junto a Andrés Soto. Esto es La Sala de Control. El día de hoy vamos a hablar del tercer pilar del triángulo de hierro. ¿Se lo saben o no? Ya deben sabérselo. Costo, alcance, tiempo y al medio, calidad. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de la gestión del tiempo, cómo lo hacemos. El tiempo no se detiene. En resumen, vamos a hablar del proceso que nos dice la PMI, cómo manejarlo, ¿cierto? Vamos a hablar del cronograma, vamos a hablar de la línea, de la ruta crítica, perdón, a mostrar cómo podemos gestionar de buena forma el tiempo. A ver, Andrés, y cuando comienzas un proyecto, eres el project manager del proyecto y te entregan el testigo para que arranques esa carrera o sigas esa carrera de relevo y tú te encuentras con ese documento que le llaman el cronograma del proyecto. ¿Qué es lo primero que piensas cuando lo ves? La primera pregunta es, ¿quién hizo este cronograma? ¿Quién hizo este cronograma? ¿Por qué tiene esta ruta crítica? ¿Quién dijo que estos tiempos son los correctos en la obra? Y es el primer cuestionamiento que uno se lo hace y que además es la obligación de quien recibe el proyecto de también cuestionar ese cronograma que va a ser del PM o en mi caso, en el caso que estamos hablando, voy a tener que gestionar ese programa y ese proyecto. También lo que tiene que ver con los hitos, bien sea los hitos intermedios multables, cuando haces un proceso de licitación con entes gubernamentales, por ejemplo, en el sector eléctrico, son fechas que se cierran o se tienen que respetar en el momento que tú haces el programa en el proceso de licitación. Exactamente, eso es así, hay que cumplirlo. Entonces, la magia está en poder cumplirlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué Bueno, nos dice la PMI al respecto? ¿Cuál es la recomendación de la PMI para que podamos gestionar de buena forma el tiempo, el plazo en nuestro proyecto? Bueno, solo comentar que en el 2022 se hizo un estudio a través del PMI y el 50% de los proyectos globales no se completaban en su cronograma original. Entonces, imagínate cuántos proyectos siempre tienen desviación. O sea, de cada 10 proyectos, 5 siempre se salen de su programa original. Entonces, la pregunta correcta no es si tu proyecto se va a atrasar, es cuánto y por qué. Mira, son 6 procesos según el PMBOK para la gestión del cronograma. ¿Y tú sabes, Andrés, con qué proceso se inicia ese grupo de procesos? Tengo una leve, creo que puede ser planificar, por ejemplo. Porque el que falla en planificar, Planifica para fallar. muy bien, ¿Estoy bien o no? Andrés, muy bien, te aprendiste Excelente. la tarea, te Ex- aprendiste la clase, excelente. Sí, tenemos que comenzar con la planificación de la gestión del cronograma, que allí es donde tenemos una cantidad de insumos como el acta de constitución del proyecto, todo lo que involucra la primera información que le llega a ese equipo que hace el cronograma y durante todo el proceso de gestión del cronograma vamos a estar teniendo la intervención de algo que llaman el juicio de experto. ¿Tú sabes a lo que se al refiere el juicio ju- de experto? Por supuesto, el juicio de experto es quien ayuda a ser más preciso en los tiempos, en las actividades,
en las áreas que hay que intervenir, sobre todo cuando se crea el cronograma. ¿Qué es un experto para ti en esto, Andrés? Alguien que ha estado en terreno, que ha sufrido en terreno y que puede decir cosas que la gente que no ha estado en terreno, em, yo diría que se puede complementar. No diría que solo lo de terreno es que el que la lleva, sino que se pueden complementar tanto lo de terreno con los que, digamos, tienen harto estudio. A lo mejor no han tenido la posibilidad de ir a terreno, pero yo creo que la mejor forma de hacer un cronograma inicial de licitación es con una mezcla, un complemento de ambos, de la gente que está en terreno con la gente que prepara esa licitación, que tampoco es algo sencillo. Hay muchas cosas que se deben cumplir y hay que hacerlo idealmente juntos, los que estuvieron en terreno con los que están preparando esa licitación. Luego vamos al segundo proceso, que es definir las actividades del cronograma, que es ahí donde entra lo que llaman la descomposición de trabajo. Y justo allí, con la definición de las actividades, es donde podemos luego pasar a el proceso de secuenciar las actividades, que es saber cuál actividad va detrás de otra. Oye, y eso es muy importante tenerlo claro, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Estábamos haciendo una subestación donde nosotros, cierto, tenemos más expertise, pero puede ser en cualquier área industrial. Y alguien dijo que se podían hacer dos patios de alta tensión al mismo tiempo con el doble de recursos. Y, y la verdad es que ahí empieza a cambiar el costo y ahí uno tiene que revisarlo bien. Pero la secuencia es muy importante porque hay algo que tú lo vas a comentar, pero hay una ruta crítica siempre en cualquier proyecto, siempre está ahí la ruta crítica. Y en la secuencia tiene que ser una buena secuencia para poder identificar correctamente esa ruta crítica. Así es. Y luego de secuenciar las actividades está el proceso de estimación de la duración de las actividades, que ahí hay que colocarle el tiempo correcto a cada trabajo, a cada actividad, Sí. para que eh, no sea una locura lo que aparezca ahí cuando llegue el encargado, el supervisor de obras civiles y vea en el cronograma que tiene 5 días para hacer el movimiento de tierra de un patio de 220 cuando sabe que es mucho más tiempo. Lo que pasa es que a veces no se sabe qué es el tiempo. En el proceso de licitación, sobre todo, no se tiene claro. Entonces ahí entran decir, ya, a ver, uno anterior y dice, ya, ponle 10 días nomás. Y a lo mejor no son 10 días, a lo mejor son 20, pero va a calzar con la fecha que tenemos. Ya, bueno, pero ahí se lo arreglarán, el PM se lo arreglará después. Sí. Entonces hay que buscar que alguien de terreno también pueda tener claro cuál la cantidad de días, de tiempo, de HH que se tienen que involucrar. Eso. Supieras que ahí, cuando en algún momento, en alguna de las empresas donde yo trabajé, intentaron hacer que durante el proceso de preparación de las licitaciones, hacían reuniones con personal de terreno, con project manager que estuvieran bien empapados del tema, para someter a revisión el cronograma y las ofertas como tal, para que ellos dieran su opinión para ver si efectivamente los tiempos que se estaban colocando estaban correctos. Y eso es justamente lo que tiene que ver con el juicio experto, que también interviene acá en la estimación de la duración de las actividades, para luego pasar a desarrollar el cronograma, que es donde una de las salidas o de las herramientas que se aplican es el método de la ruta crítica para obtener justamente esa ruta que va a ser inamovible, donde va a estar esas actividades que si se mueven esas actividades, lo voy a decir al final, lo iba a decir al final, pero si se mueve una de las actividades de la ruta crítica, el proyecto se desplaza, porque esas actividades no tienen holgura, no pueden retrasarse. Y de este desarrollo del cronograma sale la línea base del cronograma y, bueno, los calendarios, entre otras cosas. Sí, y la ruta crítica también
si bien la ruta crítica, uno tiene una fotografía desde el inicio, la ruta crítica también puede ser dinámica, puede cambiar en el transcurso del proyecto y hay que tener mucho ojo ahí y muy atento a la ruta crítica, muy, muy bien controlada para que se pueda manejar bien el proyecto. A veces las compras, por ejemplo, tener un plan de compra es súper, muy, 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 muy importante, porque si un suministro no llega a tiempo, puede afectar el final del proyecto, obviamente afectando la ruta crítica. Lo hablábamos antes de la grabación y tú me decías, oye Jesús, pero ¿y las compras dónde están? El plan de compras, ¿te acuerdas que teníamos que tener un plan de compras? Y yo te mencionaba, Andrés, justo el plan de compras va de la mano del cronograma, porque donde están la parte de procura, el capítulo de procura del cronograma, están todos los tiempos de cotizaciones, de tiempos de fabricación, de tiempos de entrega, transporte, puesta en el sitio para poder tener la disponibilidad que cuando esté en el sitio ya puede ser montado el equipo, cuando estamos hablando de cosas que revisten de importancia y que tienen muchos tiempos dentro de su proceso de compra y llegada a obra, pues, ¿no? Oye, agregar ahí que el equipo de compra es muy, muy importante para que el proyecto no se atrase, porque es muy importante también hacer un plan de compras al inicio del proyecto y especificar claramente cuándo debe llegar cada suministro, sobre todo los suministros que están en la ruta crítica, porque si esos se atrasan, atrasará del proyecto. Entonces, el plan de compras no es solamente, o sea, perdón, la gente que está en adquisiciones, ¿cierto? No es solamente gente que compra, es gente que gestiona tiempo también, porque si se atrasa, atrasa el proyecto. Y eso es lo que hay que buscar con un muy buen plan de compra y también con proveedores que sean muy serios, que entreguen las cosas a tiempo. Sobre todo esas que los equipos grandes, los transformadores, que son 12 meses, a veces 15 meses, depende de la magnitud del equipo, que no pueden fallar en el tiempo. ¿Te acuerdas la caseta de control, la caseta de comunicaciones que tuvimos La que sala de hacer? control. La sala de control. Una caseta en patio que tuvimos en un proyecto y tuvimos que cambiar la materialidad de la caseta justamente para poder cumplir con el plazo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ahí hicimos un cambio importante, que estaba en la ruta crítica, hacer una sala de control o la caseta, ¿cierto?, de control de albañilería, y hicimos una propuesta al cliente para que podamos no afectar en demasía la ruta crítica del proyecto y hacer una sala de control modular, o sea que viniera hecha, no se hiciera en terreno, que se hiciera afuera, y la verdad es que funcionó muy bien esa opción y tuvimos holgura en esa actividad una vez que la llevamos a terreno. Sí, el cliente tuvo que aceptarlo y el cliente a veces es reacio a aceptar esos cambios. Ahí lo que uno tiene que buscar como contratista, que en el lugar que nosotros siempre nos colocamos porque fuimos contratistas eh, EPCistas, es que uno tiene que llegar con la mayor cantidad de pruebas de que lo que se va a proponer va a funcionar y tener la certeza de que así va a ser, para que el cliente pueda evaluar, ¿cierto? A veces no, el cliente no solamente depende de una persona, depende de varios, depende de un área, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacer una buena propuesta para que el cliente pueda estar tranquilo que el plazo se va a cumplir, que como se estipuló en el contrato, porque el cliente también eh, tiene multas asociadas, hay compromisos que tiene que cumplir, probablemente tenga que entrar en operación el proyecto. Entonces, es muy importante que uno llegue con todo el material necesario si quiere hacer un cambio en el proyecto. El último proceso el gran proceso de gestión del control de proyecto es controlar el cronograma, que aquí es cuando ya estamos en la ejecución, estamos en ese proceso de estar llevando el avance de las actividades, bien sea de las actividades de compras, de las actividades de ingeniería, de las actividades de ejecución en terreno, y bueno,
ahí es donde si no estamos actualizando adecuadamente, no estamos dando la información correcta, porque la herramienta del cronograma como tal es que si tú no alimentas bien la información, no vas a poder obtener la información correcta. Entonces, si le das buena información, vas a obtener la información correcta. El planificador tiene que hacer cosas como estar bien cuidadoso de que la comunicación con terreno, si el planificador no está en terreno, estar visitando constantemente terreno para verificar con cronograma en mano, actividad por actividad, si efectivamente una actividad tiene el avance que le están reportando. Porque a veces es una cuestión de criterio de la gente que está en terreno, de repente oficina técnica, le pasa la información y la información no, no en mala. Es dada erróneamente, pero de repente no pasa bien la información, porque recordemos una de las cosas, la comunicación es la fuente vital de toda relación de trabajo. Si hay buena comunicación, vamos a tener un excelente desarrollo, desenvolvimiento de las funciones de trabajo. Entonces, a veces la información no fluye y tenemos resultados negativos. Y no puedes ir al cliente con una información errónea y de repente, mira lo que ha pasado. El cliente tiene equipos de control de proyectos y el cliente tiene en terreno su inspección de obra también. Entonces, en la inspección de obra del cliente le está pasando la información al control de proyectos del cliente y cuando tú vas a una reunión para discutir el avance de la obra y cuánto vas a cobrar, de repente tú le estás diciendo, oye, mira, vamos al 45% y el cliente te va a decir, vamos al 40%. Y entonces comienza la discusión, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser, y de hecho en terreno también se tiene que tratar de llegar a acuerdos de tener los mismos criterios de consideración o de ponderación de avance de las actividades. Esa es una de las cosas que se hace en conjunto con la inspección, según mi experiencia. Una de las cosas que dijimos en nuestro primer episodio es que los proyectos se retrasan no por problemas técnicos, sino por problemas de comunicación y por problemas de gestión del cambio. Y estos problemas afectan el triángulo de hierro, afectan el tiempo, el alcance y el costo del proyecto. Andrés, ahora, en tu experiencia en la ejecución de proyectos, se te van saliendo de las manos el proyecto porque se está atrasando y queda, no sé, 3 meses para la puesta en servicio de una subestación, es donde tenemos experiencia. Pero no estamos en control y protecciones todavía. Bueno, si quieres, utiliza control y protecciones, aunque a mí me parece que eso es el lado oscuro de la fuerza. Si se te está atrasando el proyecto y estás viendo en el cronograma esta situación, ¿qué técnicas tú aplicarías? Te voy a mencionar dos opciones. Una es fast tracking y la otra es crashing. Fast tracking es ejecutar actividades en paralelo que normalmente son secuenciales. Eso es fast tracking. Ahora, crashing es agregar recursos a actividades críticas para reducir duración, pero a un costo premium. Es como meter más gente, meter más equipos. Es eso, ese es el crashing. Hay cosas que no se pueden hacer. No No. puede tirar el cable primero, tirar el cable y hacer la canalización eh, al mismo tiempo. No se puede. Primero tiene que hacer la canalización y luego tirar el cable. En algunas Claro. tampoco puedes montar una estructura si estás haciendo la fundación. Tampoco. Entonces, en algunas actividades se puede, pero claramente mueve el triángulo de hierro y afecta el costo. Sin lugar a dudas, afecta el costo. Meter más gente, eh, hay veces que tampoco se puede. Y es donde cuando uno dice, en la última etapa, donde uno está conexionando los gabinetes, la sala de control, no puedes meter 3 personas en un gabinete porque una sola persona puede estar físicamente en ese lugar. Hay veces que no se puede hacer. Y si se logran hacer, porque hay cosas que sí se pueden hacer,
va a afectar el costo. Sin lugar a dudas, va a afectar el costo. Bueno, Andrés, ahí estaríamos cerrando la parte teórica de nuestro episodio de hoy, hablando de los 6 subprocesos de lo que tiene que ver con la gestión del cronograma según el PMBOK en su edición número 6. Y ahora es momento de publicidad. Excelente, Jesús. Si están, paren un momento lo que están viendo y suscríbanse a nuestro canal, nos ayuden a seguir adelante, dennos like a la publicación y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Jesús Padilla Ferrante, no le había dicho que Padilla es italiano, eh, y Andrés Soto Rosales en LinkedIn o LinkedIn, como diría Jesús, nos pueden seguir ahí también. ¿Se acuerdan de que el capítulo del alcance habíamos hablado de un electricista que iba a cambiar un enchufe? Bueno, en ese momento, en mi casa, si damos ese ejemplo, yo soy el dueño de la casa y en mi casa se afectó un enchufe, hay un enchufe que está malo. Entonces, hoy día, no sé, es la mañana, hoy día y a las 8 de la noche de hoy tiene que estar listo ese enchufe porque viene una visita y resulta que tengo una cocina eléctrica y el enchufe es el que em, alimenta esa cocina y probablemente no pueda cocinar. Entonces, llamo a un maestro, que sería el contratista, y le digo que hoy día a las 8 de la noche tiene que estar listo el enchufe cambiado. Y tenemos un tiempo fijo que es a las 8 de la noche. Luego, eh, el maestro abre el enchufe y dice, igual que el capítulo anterior, el cable está mala la aislación del cable. Entonces, tenemos varias posibilidades ahí. ¿Qué hacemos? Puedo puedo llamar a un amigo, el maestro puede decir, puedo llamar a un otro maestro para que él cambie el cable y yo cambie el enchufe. Entonces, probablemente tengamos el doble de mano de obra en esa actividad y mantenemos el tiempo para poder llegar a las 8 de la noche. O sea, para mantener el tiempo, tenemos que cambiar una de las variables, que sería, en este caso, el costo. Sí, y bueno, y ya indirectamente ya se cambió el alcance porque solamente era un enchufe y hoy día tengo que cambiar el enchufe y el cable. Entonces, esa puede ser una opción. La otra opción puede ser que diga, ¿sabe qué? Yo lo puedo hacer, pero tendría que terminarlo mañana. O sea, que no va a llegar a las 8 de la noche y no se va a poder hacer la actividad y la subestación, haciendo la analogía, no va a poder entrar en operación en el sistema eléctrico o la construcción que estemos haciendo. Entonces, se alarga el plazo. Se alarga el plazo, no cambió el costo, ¿cierto? Pero se alarga el plazo. Y probablemente en los proyectos que llevamos hay multas asociadas. Si me alargo en el plazo, me van a multar, ¿sí? El, Bueno, y tú habías hablado con el maestro y le dijiste, usted me tiene que terminar eso antes de las 8 de la noche porque yo tengo una reunión y si no, no le pago. Ahí está la multa, exactamente. ¿ves? Eh, entonces ahí podemos ver que esos cambios en el alcance o la gestión del tiempo afecta el triángulo de hierro. Y por otro lado, algo muy, muy importante que quiero comentar es que quien tiene que tomar esa decisión no es el maestro, no es ya lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta forma, no, no, lo dejémoslo así nomás. No, es el cliente, en este caso. El cliente tiene que decidir qué quiere hacer, porque si voy a traer otro maestro para que lleguemos en el tiempo, va a haber un costo asociado. Entonces él tiene que decir, o me va a decir simplemente, bueno, este es un proyecto a suma alzada, tú tienes que ver cómo lo haces, pero tienes que llegar a la fecha. También esa es una opción. Entonces Exactamente. ahí podemos entender cómo va afectando el tiempo el tiempo, en el alcance y en el costo principalmente. Y sabemos todo que
todos sabemos que el tiempo es plata, el tiempo es oro, dicen. Sí, Y, time is money. y tiempo es ese mismo. El tiempo es dinero, exacto. Tiempo es dinero, exactamente. Y por eso es muy importante gestionarlo de buena manera. Eh, en mi experiencia, la mejor manera, en la PMI, ¿cierto? Es un poco rígida el PMBOK 6. Tú lo dijiste en algún momento, una camisa de fuerza que en algún momento se habló, se fue, digamos, flexibilizando con el PMBOK 7, pero lo que uno tiene que buscar en los proyectos es ser un poco más flexible, no tan rígido en el cronograma, porque los proyectos son dinámicos. Es como, no sé, el vocabulario, van cambiando las palabras y el proyecto también van cambiando las condiciones, las situaciones, el estado del terreno, fallan las máquinas. Entonces, no siempre se puede llevar el control como dice la PMI. Y de hecho muchas veces no se lleva de esa forma. O no se lleva porque no se aplica bien la metodología, no se aplica bien el tema, el valor ganado, que en algún momento vamos a hablarlo, ¿cierto? Vamos a hacer específicamente vamos a hablar del valor ganado para que se entienda. Si yo llevara exactamente cómo me dice la PMI al proyecto, en la teoría funciona y funciona bien y bien implementado funciona bien. El problema es que no se implementa bien. Eh, y en terreno no se sabe manejar bien los cambios. Lo que ahí también se propone es una metodología ágil, que también es conocida, que se toman unos sprints, se llaman, dependiendo de mi cronograma, ¿cierto? Voy tomando algunas actividades que puedo resolver rápidamente para que el proyecto siga avanzando de acuerdo al cronograma. Entonces, lo que yo diría eh, es que los proyectos hay que ser un poco flexible en los cambios. El contratista, idealmente el mandante, tiene que ayudar. Lo que siempre me gustaría que pasara es que haya colaboración entre el mandante y el contratista, y a veces no pasa. Y con la metodología de la PMI, a veces el contratista está en su trinchera tirando granadas para el cliente, y el cliente está en su trinchera amenazándolo que lo va a multar. Entonces, yo creo que por ahí el camino ese de cada uno que esté en su trinchera no es el correcto. El camino es ser colaborativo, es poder conversar las diferentes situaciones que pasan. Por eso hay reuniones de contrato, pero no siempre estar buscando multarlo. Entonces, creo que mi recomendación en general es un poco ser flexible en la construcción para los contratistas, gestionar bien los cambios que se puedan dar, y buscar con el cliente colaboración siempre. Andrés, yo quería solo aportar que ninguno de los dos es el malo de la película. Y a veces el contratista piensa que el cliente es el malo de la película y el cliente piensa que el contratista es el malo de la película. Entonces, hay que tener claro que todos están trabajando y remando y montados en el mismo barco. Lo que pasa es que cada quien tiene unos riesgos distintos. O sea, el contratista tiene unos riesgos y el mandante o el ente contratante tiene otros riesgos. En algún momento dijimos, todo el riesgo es del contratista. O sea, cada quien tiene riesgos, efectivamente. Y tiene Pe- compromisos también, y porque el tiene mandante tiene compromiso. compromisos. Exactamente, porque justamente en el sector eléctrico en Chile, cuando una empresa transmisora tiene el compromiso de entrar en servicio con una subestación que va a estar conectada a una cantidad de granjas solares, si no entra en servicio cuando le toca, lo multan. Entonces, Exactamente. obviamente, esa multa es lo que se cuida el mandante para que el contratista haga el trabajo en el tiempo que lo necesita, y si no lo haces, te multo. Pero al final, ninguno, o sea, ninguno de los dos somos malos. O sea, cada quien está cuidando el que se haga el trabajo en el tiempo correcto y en el costo que se acordó. Pero muchos clientes piensan que el contratista eh, está en la mala, ¿sí? Pero el contratista
no va a hacer nada que no esté en el contrato y muchas veces el contrato puede que sea ambiguo, bien sea un contrato de licitación de procesos grandes o un contrato pequeño, pero lamentablemente hay contratos, hay proyectos que tienen muchas zonas grises y los clientes están a la defensiva, tienen que defender porque son los intereses de la empresa, pero tienen que tratar de ser lo más ecuánimes posible y sobre todo objetivos. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Estoy metido en un proyecto, soy el project manager, soy el jefe de terreno, Claro. soy el programador de proyectos. ¿Qué me recomiendas que yo haga a partir del próximo, del próximo lunes? Suponiendo que hoy es, no sé, sábado, viernes o algo así, o mañana. ¿Qué llego haciendo al terreno, al proyecto? Bueno, identifica la ruta crítica real. Mira, si la ruta crítica que lleva, que registra tu cronograma y tú ves en terreno que no es lo real, no es la realidad, ahí hay un problema. Entonces, lo que te digo yo es identifica la ruta crítica real de tu proyecto. Lo hago yo solo, Claro. llego y veo, mira, ¿cómo está la cosa? O también pudiera hacer una reunión con los involucrados, así como más cercanos. ¿Qué hago? Que siempre se recomienda es trabajar en equipo, nunca solo. O sea, siempre hay que buscar el trabajo en equipo. Sí. em, en todos los proyectos uno tiene un objetivo final. Y como dije, lo dije yo, lo hablamos también con Jesús, es todos tenemos que trabajar en la misma línea y en ese mismo objetivo. Si yo voy solo y según lo que digo yo es el avance, probablemente esté sesgado. Entonces, júntate con tus compañeros y revisen si la línea, si la ruta crítica es la correcta. ¿Y por qué hay que revisarla? Porque si se atrasa, se atrasan las actividades de la ruta crítica, probablemente el proyecto se va a atrasar. Y probablemente cuando se atrase nos van a multar, ¿cierto? Y no es lo que uno espera que suceda. ¿Y qué pasa si analizando eso y viendo el cronograma me doy cuenta que ya la ruta crítica no era la original y ahora hay una nueva ruta crítica? ¿Eso puede pasar? Pero por supuesto, si la ruta crítica en terreno es dinámica, o sea, va cambiando. Entonces, por eso hay que estar atento, hay que controlar bien el cronograma, hay que, en lo posible, no cocinarlo. eh, y lo digo porque los que están escuchando y trabajan en proyectos, siempre se dice, no, ¿cuándo van al 90% si uno mira para allá y hay 60%? Eh, entonces, hay que, hay que revisar bien, digamos, las actividades asociadas a la ruta crítica y también pueden haber actividades que no estén en el cronograma, que la ruta crítica cambió, pero hay algunas actividades que no están, que pueden ser críticas y que no están plasmadas en el cronograma. Es evidente que muchas veces confiamos en Primavera, en el project, pero resulta Mm. que ninguno de los dos software sabe si llovió ayer, si el equipo llegó golpeado y resulta que el inspector técnico de obra en terreno no nos va a aceptar el equipo porque está golpeado y la única forma es eh, llegar a terreno, revisar las actividades, tener el control de lo que está pasando en terreno. Porque en terreno es donde se cuecen las habas, es donde está, ¿sabes? Es donde está el merequetengue, o sea, es allí donde, es allí en terreno donde está la candela, pues, Andrés. O sea, no puedes. Yo en algún momento pensé que, ¿sabes? Desde la oficina tú controlabas el proyecto, no pasa nada, pero no. O sea, tú tienes que conocer qué es lo que está pasando y ver los riesgos, porque ahí también la matriz de riesgo también tiene una conexión con el cronograma. Entonces, ahí es donde hay muchas, estos son muchos procesos dentro de la gestión de control de proyectos que involucran
la gestión de riesgo, la gestión del cronograma, la gestión del alcance, la gestión de costo, todo está interconectado, pero estando en la oficina, sin ir a terreno, no lo vamos a ver. Y por eso es que el project manager tiene que ser una persona que no necesariamente tiene que estar 100% en terreno, porque a veces tiene varios proyectos, eso es una figura que hemos visto, o de repente tiene que estar en un híbrido entre oficina y terreno, pero tiene que tener gente de confianza, gente 100% en terreno, que le esté pasando la información y cuando vaya a terreno, hacer su chequeo y estar viendo con ese ojo limpio, porque también el que esté en terreno tiene una especie de nube, porque está viendo las cosas todos los días. Y eso le pasa en cualquier tipo de trabajo y en los proyectos pasa mucho, que la persona que está todos los días caminando por el mismo camino ida y vuelta, resulta que esa barra de acero que está allí, que evita todos los días, viene una persona de visita y se da cuenta apenas entra a la subestación, apenas entra al edificio. ¿Y por qué no lo vio? Porque eso forma parte del paisaje. Entonces, por eso es que, eh, hay que estar yendo a terreno constantemente y tener ¿sabes?, el timing de lo que está pasando. Y bueno, continuemos, con esto. Déjame agregar algo, Jesús, asociado a Adelante. lo que comentaste de la matriz de riesgo. Resulta que quería comentar que las matrices de riesgo, ¿cierto? El contratista con el cliente se juntan al principio, hacen la kick-off meeting o la reunión de inicio, y dicen, ya vamos en la matriz de riesgo, las diferentes matrices de riesgo, ¿cierto? La de seguridad, los riesgos de las compras, eh, y al final se van de la kick-off meeting, probablemente entregan la matriz y nadie la sigue. Y quedan ahí, los riesgos están ahí, seguramente se estudiaron, pero no se le hace seguimiento. Entonces, ahí es algo que en general se tiene que mejorar y la visión del PM es preponderante en tener esa claridad de decir, tenemos las matrices de riesgo, utilicemos estas matrices de riesgo. Pongamos ojo donde dijimos que íbamos donde podíamos tener riesgos asociados, que se atrase el proyecto, que tengamos un accidente, que cambie el alcance. Entonces, yo quería comentar eso porque suele pasar. Al principio se acuerda todo bonito y después no se sigue. También no le hemos hablado, pero también pasa con la matriz de riesgo ambiental y asociada a una RCA, por ejemplo, sale la resolución y dice usted tiene que tirar agua todos los días para que no se levante el polvo y no afecte a la comunidad, tienen que poner un panel porque la comunidad del lado le hace mucho ruido y a veces eso no se cumple porque no se le hace seguimiento y se hace a veces, ¿no? Entonces eso también es relevante. Por eso el PM, volvemos al PM siempre, tiene que ser esta persona idónea que pueda manejar todos los temas y tener la visión de arriba de cómo va avanzando su proyecto, ayudados por supuesto con el equipo que está trabajando con ellos. Escuché algo que dijo una persona de un curso que estoy haciendo y dijo que el project manager debería ser más bien people manager, porque tiene que ser un gerente de gente. El project manager tiene que manejar gente. Eso es súper importante. Andrés, antes de cerrar, quiero dejarte un ejemplo que es lo que llamamos el dato curioso. El proyecto del Aeropuerto Internacional de Berlín, en Brandenburgo. Berlín-Brandenburgo, de hecho, se llama. Fue aprobado en las décadas de los 90. Más o menos la apertura se estaba viendo para el 2010. La fecha de apertura real fue el 2020, en noviembre. El diseño original no cambió. Hubo problemas súper graves en el sistema de incendios, la extracción del humo, señalización, tuvo constantes retrasos y eso, imagina, tuvo un retraso de casi 10 años, un proyecto de un aeropuerto, algo tan importante para que tú veas cómo algo en la ejecución, alguna actividad en los proyectos
puede cambiar el tiempo de término. Y bueno, no me quiero imaginar la cantidad de multas que pueden haber tenido esa empresa contratista. Y bueno, fue un proyecto que aumentó de 2.800 millones de euros a 7.000 millones de euros. Así que ahí te lo dejo. Y solo por la red de incendios. Sí, Andrés, justamente. Solo por la red de incendio, para que veas. Wow. Bueno, buen dato, pues, Jesús. El tiempo, como hemos dicho, no se detiene y sigue corriendo. Y hay que recordar que los proyectos son un esfuerzo, ¿cierto? La PMI establece que un proyecto es un esfuerzo para lograr un resultado y después hoy día, ¿cierto? La PMI dice para agregar valor, que eso es lo que se quiere buscar con cada proyecto que seguimos. Así es, así es. Con este episodio, Andrés, cerramos el triángulo de hierro: alcance, costo y tiempo. 3 episodios, 3 aristas, pero el triángulo de hierro no vive en el vacío, vive dentro de un proyecto con riesgos reales. O sea, con gente, con stakeholders, con contratos que se ejecutan, con contratos que se rescinden. Yo diría, para cerrar y para que tú termines con este episodio. Yo creo que si este contenido ha sido útil para ustedes, también suscríbanse al canal, déjennos comentarios. ¿Tu proyecto tiene un cronograma de fantasía ahora mismo? Queremos saber eso. Escríbenos. Excelente, sí. Le digo a la gente que está ahí, revisen su cronograma, sépanse, conozcan su línea crítica, su ruta crítica, conózcanla. Ustedes tienen que saberlo, todos los que son parte del proyecto tienen que saber cuál es su ruta crítica, dónde no se pueden atrasar. Y eso a veces nadie lo sabe. Pregúntele, vaya al proyecto y pregúntale a su compañero si conoce la ruta crítica. Debería decirle que sí, todos deberían decir que sí, que la conocen, que saben que si se atrasa esta actividad podemos llegar tarde. Eh, Eso, agregar que la próxima semana, el próximo episodio, vamos a hablar de calidad, un tema que puede afectar tanto el alcance como el costo y el tiempo. Así es, Andrés. Recordar, vamos a tratar de dejar por acá, todavía estamos ahí en ese proceso de configuraciones, los episodios anteriores para que vayan y los vean, se actualicen desde lo que fue alcance, costo y bueno, alcance, costo, tiempo, y el primer episodio, que fue el episodio de entrada, para que sigan acompañándonos acá en la sala de control. Eso. Y recuerden de la frase que... ¿Cuál es la frase, Jesús? Para que El, se la graben ahí. Hay que recordar que el que falla en planificar, planifica Planifica para para fallar. fallar. Hasta luego, Exactamente, Andrés. exactamente. Muchas gracias, Jesús, y saludos a todos. Que tengan un buen día, buena semana, buena vida. Hasta Excelente. pronto. Hasta luego. Chao.